Cómo la ansiedad ahoga la voz del Espíritu Santo en mí y no puedo orar con fe. Hay momentos en los que intentas orar y aun queriendo hacerlo con todas tus fuerzas, algo dentro de ti se queda paralizado. Intentas hablar con Dios, pero las palabras no salen con claridad. Sientes que estás presente, pero tu corazón no consigue entrar en ese lugar profundo donde antes encontrabas paz. Y mientras buscas la presencia del Espíritu Santo, tu mente comienza a correr por caminos que no pediste, pensamientos que no controlas, sensaciones que no sabes explicar. Es como si una tormenta silenciosa se levantara dentro de ti justo cuando más deseas escuchar la voz de Dios. La ansiedad no aparece siempre como un ataque evidente. A veces llega en forma de inquietud sutil, casi imperceptible. Entra cuando respiras de manera cortada, cuando tu pecho se siente apretado sin motivo, cuando tu cabeza se llena de preocupaciones que nunca se detienen. Y entonces descubres que no es tu fe la que está fallando. Es un ruido interno que ocupa el lugar donde el Espíritu Santo quiere hablarte. Es un ruido que se vuelve tan fuerte que empieza a ahogar la sensibilidad espiritual que antes fluía sin esfuerzo. Quiero que escuches algo que quizás nadie te ha dicho con esta claridad. La ansiedad no significa ausencia de Dios. Nunca confundas tu estado emocional con la presencia del Espíritu Santo. Él no se retira porque tú estás ansioso. Él no se aleja porque tu mente está cansada. Lo que ocurre es que tu corazón se llena de voces que compiten con la única voz que realmente puede restaurarte. El enemigo sabe que no puede quitarte la fe, pero sí puede intentar distraerte de ella. Sabe que no puede apagar la voz del Espíritu, pero puede saturar tu mente para que creas que esa voz ya no está. Y aquí está la verdad que transforma esta lucha interior. Lo que sientes como silencio de Dios muchas veces no es silencio, es saturación. Cuando tu mente se torna más fuerte que tu espíritu, cuando tus pensamientos corren más rápido que tu capacidad de rendirte, cuando tu corazón está lleno de tensiones que no logras nombrar, la voz del Espíritu Santo no llega, porque no hay espacio para que llegue. Él está ahí, Él sigue ahí. Él habla, pero tú estás atrapado en un ruido que te hace creer que estás solo, y no estás. Este mensaje es para ti, que has estado intentando orar y ya no sabes cómo. Para ti que te sientes desconectado sin entender por qué. Para ti que amas a Dios, pero te preguntas por qué tu fe parece débil justo cuando más la necesitas. Aquí vamos a entender juntos lo que realmente ocurre dentro de ti cuando la ansiedad te invade. Esto no es un mensaje más, es un encuentro con la verdad que puede abrir de nuevo el espacio donde el Espíritu Santo te habla con claridad. Es hora de recuperar lo que la ansiedad ha intentado robarte. El instante secreto donde la ansiedad toma el control sin que lo notes. Hay un momento exacto, casi invisible, en el que la ansiedad entra y toma el control. No llega anunciándose con fuerza ni con señales dramáticas. Llega en un susurro. Llega cuando tu respiración se hace corta sin que lo percibas. Llega cuando tus hombros se tensan como si estuvieras cargando un peso que no sabes de dónde viene. Llega cuando tu corazón empieza a latir un poco más rápido y tú intentas continuar como si nada estuviera pasando. Ese es el instante secreto. Ese es el momento en el que tu interior cambia de estado sin que tú lo hayas permitido conscientemente. La mayoría de las personas cree que la ansiedad solo se manifiesta cuando ya es evidente, cuando el cuerpo tiembla, cuando la mente se acelera tanto que parece que va a explotar. Pero la realidad espiritual es que la ansiedad comienza mucho antes. Comienza en esos pequeños desajustes que sabotean tu conexión con Dios sin que tú lo entiendas.
La oración no se bloquea de golpe, se bloquea por acumulación. Cada microtensión, cada pensamiento anticipado, cada expectativa negativa va levantando un muro que no ves, pero que sientes cuando intentas entrar en la presencia del Espíritu Santo. Ese microrruido interior crea un ambiente donde la fe pierde espacio, no porque sea débil, sino porque está siendo sofocada. Es como intentar escuchar una voz suave en una habitación llena de murmullo constante. El Espíritu Santo habla con paz, con suavidad, con dirección clara. Pero tu mente ansiosa habla con prisa, con miedo, con presión. Y cuando los dos sonidos se encuentran, el ruido de la ansiedad se vuelve dominante, no porque sea más verdadero, sino porque es más alto. La ansiedad se adelanta siempre a la oración. Cuando te sientas a orar y sientes que algo en ti está rígido, ya no es el momento de la ansiedad, es el resultado. El momento real ocurrió antes, cuando te preocupaste sin darte cuenta, cuando imaginaste un problema antes de que existiera, cuando tu corazón aceptó una carga que Dios nunca te pidió que llevaras. Y ese es el instante donde el enemigo trabaja con mayor fuerza. No necesita destruir tu fe, solo necesita agitarla lo suficiente para que no fluya. Pero quiero que entiendas algo que cambia esta batalla. Si puedes identificar ese instante secreto, puedes romper el ciclo antes de que la ansiedad te robe la oración. Puedes reconocer cuando tu respiración se encoge y detenerte. Puedes sentir cuando tus pensamientos se aceleran y poner tu mano en el corazón para traerlo de regreso. Puedes notar cuando tu pecho se cierra y decir en voz baja que tú no serás gobernado por ese ruido. El Espíritu Santo te muestra señales, no para que tengas miedo, sino para que recuperes el control espiritual antes de perder la paz. Ese primer instante no es tu enemigo, es una alarma. Es la evidencia de que hay algo dentro de ti que necesita descanso y no más presión. Si lo escuchas, si lo reconoces, si lo enfrentas con conciencia espiritual, la ansiedad no tendrá poder para endurecer tu corazón cuando te acerques a Dios. La batalla se gana antes de comenzar. Y el Espíritu Santo está contigo en ese primer segundo para ayudarte a recuperarte antes de que te pierdas en tu propio ruido. La batalla que nadie ve, cuando la ansiedad reemplaza la presencia por anticipación de peligro. Hay una guerra silenciosa que se libra dentro de ti cada vez que intentas orar mientras tu corazón está inquieto. No es una guerra visible, no es una guerra emocional evidente, no es algo que otros pueden notar al mirarte. Es una batalla interna en la que tu mente comienza a anticipar peligros que no existen, escenarios que aún no ocurrieron y amenazas que nunca fueron enviadas por Dios. Esta anticipación constante, este estado de alerta que se activa sin tu permiso, comienza a reemplazar la sensibilidad de la presencia del Espíritu Santo, ocupando su espacio con una falsa sensación de riesgo. La ansiedad no opera en el presente, vive proyectándose hacia adelante, vive imaginando lo peor, vive preparando al cuerpo para un daño que no viene. Tú puedes estar en un ambiente tranquilo, pero tu mente actúa como si estuvieras en medio de un incendio. Tu espíritu busca calma, pero tu sistema nervioso piensa que está en peligro. No estás fallando espiritualmente cuando te sientes así. Estás luchando contra un mecanismo interno que fue diseñado para sobrevivir, no para adorar. El problema es cuando ese mecanismo toma el lugar que pertenece a la presencia de Dios. Cuando la ansiedad se activa, tu cerebro cambia de modo. Deja de recibir señales de paz y comienza a enfocarse en señales de amenaza. Todo lo interpreta como un riesgo. Todo lo convierte en una preocupación. En ese estado, la voz del Espíritu Santo no se apaga,
pero la capacidad de escucharla se reduce. No porque Él se aleje, sino porque tu interior está sintonizado en otra frecuencia, en una frecuencia de peligro. La ansiedad te empuja a prepararte para lo que podría pasar, mientras el Espíritu Santo intenta guiarte desde lo que Dios ya sabe. Muchas personas creen que cuando no sienten la presencia de Dios durante la oración es porque cometieron un error, porque están distantes, porque hicieron algo que desagradó al Señor. Pero la realidad es mucho más simple y más humana. La ansiedad ocupa espacio. Esa anticipación constante de peligro crea un nudo en el espíritu que bloquea la percepción de la presencia. La presencia sigue ahí, tan real como siempre, tan fiel como siempre, tan cercana como siempre. Pero tu interior está ocupado defendiendo un territorio que no necesita ser defendido. Aquí ocurre algo profundamente espiritual. Cuando la ansiedad reemplaza la presencia por peligro imaginario, tu oración deja de fluir desde la confianza y comienza a brotar desde la urgencia. No hablas con Dios desde la paz, hablas desde el miedo. No pides dirección, pides rescate, no te entregas, te agarras. Esta transición altera todo dentro de ti. Pero quiero que entiendas algo con claridad. Dios no te juzga por esto. Dios te entiende en esto. Jesús conoció el peso de la angustia. Jesús vivió la tensión del corazón. Jesús sabía cómo era luchar entre la fe y la presión interna. El Espíritu Santo no espera que seas perfecto para hablarte. Él espera que estés disponible, aunque estés temblando por dentro. Y esa batalla invisible no es una prueba de tu debilidad espiritual. Es una oportunidad. Cada vez que la ansiedad proyecta un peligro, tú tienes la chance de volver a sintonizar tu espíritu, de cortar la anticipación y de declarar que no vivirás guiado por escenarios que no existen. La ansiedad imagina. Dios revela. La ansiedad aterra. El Espíritu Santo guía. La ansiedad acelera. Dios establece. Y en esta tensión, tú puedes recuperar la dirección espiritual que te fue robada, porque la batalla que nadie ve, Dios la ve completa. Él te acompaña en el ruido. Él permanece cuando todo dentro de ti se agita. Él no deja que te pierdas en tus propias anticipaciones. Él siempre te trae de vuelta. El silencio de Dios, que no es silencio, es tu mente ocupando todo el espacio. Hay momentos en los que intentas orar y lo único que sientes es un vacío extraño, como si tus palabras rebotaran en el aire. No escuchas dirección, no sientes paz, no percibes claridad. Y entonces tu corazón empieza a creer que Dios está guardando silencio. Ese pensamiento te pesa, te confunde, te hiere. Te preguntas por qué justo ahora, cuando más necesitas sentir la presencia del Espíritu Santo, parece que todo se apagó. Pero lo que tú llamas silencio, no siempre es silencio. Muchas veces es tu mente ocupando todo el espacio interior donde la presencia de Dios intenta manifestarse. Tu mente ansiosa funciona como una habitación llena de objetos apilados sin orden. Cada pensamiento pendiente, cada preocupación, cada recuerdo que te causa tensión, cada miedo anticipado, todo se acumula. Y cuando entras a orar, no entras en un lugar vacío ni en un terreno libre. Entras en una habitación saturada. No es que Dios haya dejado de hablar, es que tu interior está demasiado lleno para escuchar. El Espíritu Santo siempre está activo, siempre está guiando, siempre está susurrando dirección. Pero cuando la mente domina cada rincón, la voz de Dios queda ahogada por un ruido que tú no elegiste, pero que te envuelve. Aquí es donde muchas personas se equivocan al interpretar esta sensación. Piensan que Dios se distanció, que algo anduvo mal en su fe, que la oración perdió su poder. Pero la verdad espiritual es diferente. Dios no se aleja porque tú tienes ansiedad. Dios no se oculta porque tú estás cansado. La ansiedad no cambia la presencia.
Cambia tu percepción, cambia tu sensibilidad, cambia tu enfoque. Una mente saturada bloquea no porque Dios esté lejos, sino porque tú estás lleno de pensamientos que están gritando más fuerte que la voz del Espíritu. Imagina un vaso lleno de agua hasta el borde. Si intentas agregar algo más, no entra. No importa cuán pura o cuán valiosa sea el agua que intentas añadir, simplemente rebota y se derrama. Tu mente funciona del mismo modo. Cuando entras a orar con tu interior lleno de pensamientos que compiten por atención, las impresiones del Espíritu Santo no se pierden, pero no logran penetrar, no porque no sean poderosas, sino porque tú no tienes espacio para recibirlas. Este malentendido hace que muchas personas abandonen la oración justo cuando más la necesitan. Creen que Dios guardó silencio, cuando en realidad lo que falta no es la presencia, sino el espacio. No es que el cielo se cayó, es que el corazón está lleno. Y este es un punto crucial. Cuando sientas que Dios está en silencio, no te culpes, no te desesperes, no pienses que Él se alejó. Observa tu interior. Pregúntate si llegaste con la mente abierta o con la mente saturada. Pregúntate si diste espacio para escuchar o si viniste solo a descargar tus tensiones sin darte tiempo para respirar. El Espíritu Santo no compite con tu ruido. Él espera pacientemente a que tú abras espacio. Él no exige silencio interno perfecto, solo pide lugar. Y ese espacio se crea cuando reconoces que tu mente está ocupada, cuando decides detenerte antes de orar, cuando reconoces que lo que sientes no es abandono espiritual, sino saturación emocional. Cuando haces esto, algo sorprendente ocurre. La percepción cambia. La sensibilidad retorna. La voz del Espíritu que siempre estuvo allí vuelve a hacerse clara. No confundas saturación con ausencia. No confundas ruido interno con silencio divino. Dios no dejó de hablarte, solo necesitas espacio para escucharlo. El ciclo oculto, ansiedad, confusión, culpa, más ansiedad. Existe un ciclo silencioso que atrapa a miles de personas sin que lo perciban. Es un ciclo que comienza con un pensamiento inquieto, sigue con una sensación de confusión, se profundiza con un sentimiento de culpa y termina devolviéndote a una ansiedad todavía más fuerte. Este ciclo se repite una y otra vez, especialmente cuando intentas orar. Y lo más difícil es que no es evidente. Es un mecanismo interno que se activa casi automáticamente y termina drenando tu fuerza espiritual sin que entiendas por qué. Todo comienza cuando la ansiedad entra sin permiso. Tu corazón se acelera, tus pensamientos empiezan a multiplicarse y tu cuerpo reacciona como si algo estuviera por salir mal. En ese estado, intentas orar, intentas hablar con Dios, intentas sentir su presencia, intentas encontrar paz. Pero como tu interior está agitado, nada fluye, tus palabras se sienten vacías, tu mente se dispersa, tu pecho se aprieta, y entonces llega la segunda etapa, la confusión. Te preguntas por qué no puedes orar como antes. Te preguntas si tu fe se debilitó, si Dios está lejos, si hiciste algo mal. Esta confusión interna te desestabiliza aún más, porque no entiendes qué está ocurriendo en tu espíritu. Luego viene la etapa más peligrosa, la culpa. Esa sensación profunda de que estás fallando espiritualmente. Esa voz interna que te dice que no eres suficiente, que tu fe no es fuerte, que Dios está decepcionado, que tu alma está fallando en algo esencial. La culpa es un arma que se forma a partir de la confusión y se fortalece con la ansiedad. Es una sensación que te hace sentir responsable por un estado interno que tú no elegiste, pero que te hace cargar como si fuera un pecado. Y cuando la culpa se instala, el ciclo se completa. Vuelves a la ansiedad, la culpa aumenta la presión interna, te hace sentir indigno de orar,
te hace temer acercarte a Dios, te hace creer que tu corazón está sucio, torcido o distante. Y mientras intentas entender cómo saliste de ese lugar de conexión profunda para entrar en este laberinto interno, la ansiedad se intensifica porque te sientes atrapado. Es una red espiritual y emocional que te envuelve sin que te des cuenta. Y lo más doloroso es que muchas personas viven esto en silencio, creyendo que es un fallo personal, cuando en realidad es un mecanismo natural del alma bajo presión. Pero aquí está la verdad que quiebra este ciclo desde la raíz. El Espíritu Santo no te culpa por estar ansioso. Él no te mira con exigencia. Él no te señala. Él no te compara con tus momentos de fuerza. Él te comprende. Jesús dijo en Mateo capítulo 11, verso 28 al 29, que aquellos que están cansados y cargados pueden venir a Él, no para ser castigados, sino para descansar. La culpa no viene de Dios. La confusión no viene de Dios. La ansiedad no viene de Dios. Y ninguna de esas sensaciones altera el amor que Él siente por ti. Cuando entiendes esto, el ciclo comienza a romperse. En lugar de entrar en confusión, reconoces que tu mente está agitada. En lugar de entrar en culpa, recuerdas que Dios no exige perfección emocional. En lugar de intensificar la ansiedad, respiras y reconoces que lo que sientes no define tu fe. Y en ese simple reconocimiento, la presión interna comienza a soltar. Recuperas claridad, recuperas paz, recuperas dirección. Porque la ansiedad puede agitar tu mente, pero nunca puede cambiar la verdad de lo que Dios piensa sobre ti. Este ciclo parece poderoso, pero se rompe con una sola cosa: conciencia espiritual. Cuando ves lo que antes no entendías, ya no te atrapa igual. El Espíritu Santo te muestra el mecanismo interno, no para acusarte, sino para liberarte. Cuando tu oración se convierte en un pedido desesperado y no en una conversación, hay un punto en el que la ansiedad cambia completamente la naturaleza de tu oración. Sin que te des cuenta, tu diálogo con Dios deja de ser una conversación y se convierte en un pedido desesperado. No oras para encontrarte con Él, oras para escapar del peso que llevas dentro. No hablas con calma, hablas con urgencia, no buscas dirección, buscas alivio inmediato. Y aunque Dios escucha ambas formas, esta transición interna altera tu sensibilidad espiritual más de lo que imaginas. Cuando estás en paz, la oración fluye con naturalidad. Tu corazón tiene espacio para escuchar, para pausar, para recibir impresiones suaves del Espíritu Santo. Pero cuando la ansiedad te domina, tu interior se llena de presión. Y esa presión hace que tu oración salga desde un lugar de miedo y no de confianza. Hablas rápido, sientes que necesitas solución ahora mismo. Te sientes presionado por tus propios pensamientos. Tu espíritu quiere rendirse, pero tu mente exige respuestas. Esta tensión crea una desconexión tan profunda que, incluso orando, sientes que no estás llegando a ningún lugar. Aquí ocurre algo que pocos entienden. No es que tu oración pierda poder. No es que Dios no te escuche. Lo que cambia es tu capacidad de recibir. Cuando oras desde la calma, tu corazón está abierto a lo que el Espíritu quiere mostrar. Cuando oras desde la desesperación, tu mente bloquea ese proceso porque está enfocada en sobrevivir, no en escuchar. Es como intentar hablar con alguien mientras corres sin aire. Las palabras salen, pero la conexión no se siente. Intentas sentir la presencia del Espíritu Santo, pero tu interior está demasiado acelerado para percibirla. Jesús mostró esto cuando oró en Getsemaní. Su corazón estaba angustiado, pero aún así su oración siguió siendo conversación. Él habló con el Padre con entrega, no desde un desespero que lo alejaba, sino desde una sinceridad que lo acercaba más. Pero nosotros, cuando la ansiedad se apodera,
Tendemos a orar desde la urgencia emocional y no desde la rendición espiritual. Por eso parece que nada cambia, por eso parece que la oración no funciona, por eso sientes que estás hablando al vacío. La ansiedad transforma la oración en un grito, cuando Dios quería tener contigo una conversación. Y cuando oras desde ese grito interno, tu atención se queda atrapada en lo que sientes y no en lo que Dios está diciendo. No es tu culpa, no es falta de fe, es simplemente la reacción natural de un corazón cansado. Pero quiero que entiendas algo que puede transformar completamente tu experiencia espiritual a partir de hoy. El Espíritu Santo no te pide que ores perfecto. Él te pide que ores consciente, consciente de cómo llegaste, consciente del estado de tu corazón, consciente de si estás hablando con Él o solo descargando tu angustia. Porque cuando te detienes por un momento y reconoces de dónde estás orando, algo cambia. La desesperación pierde fuerza, la urgencia se suaviza, la presión cede y te encuentras respirando más lento, sintiendo un poco más de calma, permitiendo que el Espíritu Santo te alcance donde antes tu ansiedad te empujaba a correr. Dios no rechaza tu oración desesperada, pero quiere enseñarte a no permanecer en ese lugar. Quiere llevarte del grito a la conversación, de la angustia a la entrega, del caos a la paz. Y aquí yace la verdad que transforma esta área por completo. El Espíritu Santo no responde a la prisa, responde a la entrega. Cuando dejas de luchar por controlar la oración y comienzas a rendirte en ella, la desesperación pierde su poder. Dejas de pedir con angustia y comienzas a hablar con confianza. Y en ese cambio interno, la voz de Dios vuelve a ser audible, la mentira principal de la ansiedad. Dios está lejos de ti. Hay una mentira silenciosa que se instala en tu mente cuando la ansiedad te domina. No llega con fuerza, no llega con claridad, no llega como una declaración que puedas identificar fácilmente. Llega disfrazada de sensación, llega como un pensamiento pequeño, casi imperceptible, que se forma en tu interior cuando te sientes agotado, confundido o incapaz de orar con libertad. Esa mentira dice que Dios está lejos. Esa mentira intenta convencerte de que el Espíritu Santo se apartó, de que no te escucha, de que no te acompaña. Y aunque parece una sensación natural, es una distorsión profunda que la ansiedad usa para quebrar tu confianza espiritual. Cuando la mente está acelerada, tu capacidad de percibir la presencia de Dios se reduce. No porque Él se haya movido, sino porque tu sensibilidad se nubla. Y en esa falta de percepción, el corazón comienza a interpretar erróneamente lo que está ocurriendo. Si no siento nada, entonces Dios se alejó. Si no escucho nada, entonces Dios me dejó. Si no percibo claridad, entonces hice algo mal. La ansiedad aprovecha ese vacío sensorial para sembrar una narrativa falsa. Una narrativa que contradice completamente lo que Dios ha declarado una y otra vez. Jesús prometió en Mateo capítulo 28, verso 20, que estaría contigo todos los días. Todos. No dijo, estaré contigo cuando estés tranquilo. No dijo, estaré contigo cuando ores con fuerza. No dijo, estaré contigo cuando sientas paz. Dijo todos los días de fe y los días de miedo, los días de claridad y los días de confusión, los días en que tu corazón se abre fácilmente y los días en que tu mente está tan llena que no puedes escuchar nada. El Espíritu Santo no huye de tu ansiedad. Él no se aleja cuando tu interior está agitado. Él permanece incluso cuando tú no puedes sentirlo. La ansiedad crea distancia emocional, no distancia espiritual. Te hace sentir lejos de Dios, pero no puede alejarte de Él. Te hace sentir desconectado, pero no puede romper tu conexión. Te hace pensar que estás solo, pero no puede anular la promesa de presencia constante que Él declaró sobre tu vida.
La mente ansiosa interpreta sensaciones como realidades, confunde ausencia emocional con ausencia espiritual. Pero la presencia de Dios no depende de tu estado interno, depende de su fidelidad. Cuando la ansiedad te hace creer que Dios está lejos, lo que realmente está ocurriendo es que tu corazón está saturado. Cuando la ansiedad te dice que Dios te abandonó, la realidad es que tu percepción está limitada por el cansancio. Cuando la ansiedad te convence de que no eres digno de sentir la presencia, lo que está pasando es que estás luchando contra un enemigo interno, no contra un juicio divino. El problema nunca fue tu valor, el problema nunca fue tu fe. El problema es la distorsión emocional que se forma cuando tu mente está agitada. Aquí está la verdad que desmantela esta mentira por completo. La distancia no existe para Dios. Él no retrocede, Él no abandona, Él no se mueve por tus emociones. Él permanece incluso cuando tú no puedes sostenerte. En los momentos en los que más sientes que Él está lejos, Él está más cerca de lo que piensas, no porque tú lo percibas, sino porque Él prometió nunca dejarte. Y Dios no rompe su palabra. Cuando reconoces que la distancia que sientes no es real, la ansiedad pierde una de sus armas más fuertes. Tu espíritu se tranquiliza, tu mente se abre. Tu corazón comienza a respirar de nuevo, porque lo que parecía abandono era solo ruido, y lo que parecía silencio era solo saturación. El Espíritu Santo sigue ahí, siempre estuvo ahí, y no importa cuán fuerte sea tu ansiedad, ella nunca tendrá el poder de apartarte de Él. El Espíritu Santo intenta hablarte a través del cuerpo, pero nadie te enseñó a escucharlo. Hay una forma profunda y silenciosa en la que el Espíritu Santo intenta guiarte, pero muy pocas personas la reconocen. Estamos acostumbrados a pensar que Dios solo habla por pensamientos, por revelaciones, por impresiones espirituales, por la palabra escrita. Pero la verdad es que muchas veces Él habla también a través del cuerpo. Habla a través de una paz repentina que no tiene explicación. Habla a través de un alivio que llega sin motivo lógico. Habla cuando tu respiración se hace más profunda sin que lo planees. Habla cuando tu pecho se afloja. Habla cuando un peso interior desaparece de un momento a otro. El problema es que nadie te enseñó a escuchar estos susurros corporales que son tan espirituales como una palabra profética. Cuando estás ansioso, tu cuerpo se convierte en el primer campo de batalla. El corazón late más rápido, la respiración se acorta, los músculos se tensan, el estómago se cierra, la mente pierde ritmo. En ese estado tu cuerpo se defiende, no escucha. Tu sistema nervioso entra en modo de alerta. Y cuando esto ocurre, las señales que el Espíritu Santo envía a tu interior quedan bloqueadas o distorsionadas. No porque Él no esté hablando, sino porque tu cuerpo está demasiado ocupado tratando de sobrevivir a la presión emocional. El Espíritu Santo muchas veces trae paz antes de traer palabras, y la ansiedad, en su fuerza, rompe esa primera etapa. Cuando la paz corporal es anulada, la sensibilidad espiritual también disminuye. Por eso, hay momentos en los que tú crees que Dios no te está hablando, cuando en realidad tu cuerpo simplemente no logró entrar en el estado de calma necesario para percibir lo que Él quería depositar en tu espíritu. No es tu fe la que falla, es tu fisiología agitada interfiriendo en tu percepción. Jesús habló del descanso del alma en Mateo capítulo 11, verso 28 al 29. Pero ese descanso también toca el cuerpo. El alma que descansa produce un cuerpo que respira mejor, un corazón que late con más suavidad, un espíritu que se abre con más facilidad. Pero nadie te enseñó que la ansiedad afecta tu capacidad de sentir a Dios en cada nivel. Nadie te enseñó que, a veces, lo que llamas silencio espiritual
es solo tu cuerpo pidiendo auxilio. Nadie te enseñó que el Espíritu Santo puede tocarte en un suspiro, en un latido, en una sensación de alivio inesperado. Cuando empezamos a prestar atención al cuerpo, descubrimos señales que reconocemos como espirituales. Esa calma que baja de repente durante la oración no es una emoción, es una intervención divina. Ese calor suave en el pecho cuando dices el nombre de Jesús no es casualidad. Esa sensación de que el peso interno se derrite es una respuesta del Espíritu. Y cuando tu cuerpo está tenso, Él también intenta hablarte a través de esa tensión para mostrarte algo que necesita descanso. Aquí está la clave que transforma todo. Si aprendes a escuchar estas señales, la ansiedad pierde fuerza rápidamente. Cuando reconoces que tu respiración acelerada es una alerta, no un fracaso espiritual, te detienes. Cuando percibes que tu pecho apretado no significa ausencia de Dios, sino saturación emocional, respiras y abres espacio. Y cuando sientes que tu cuerpo se calma, aunque sea por unos segundos, entiendes que el Espíritu Santo acaba de tocar algo dentro de ti. El cuerpo no es un enemigo de la vida espiritual, es un aliado, es un canal, es un indicador. Y cuando aprendes a escucharlo, empiezas a distinguir entre ansiedad y presencia, entre tensión y paz, entre ruido y dirección. Tu sensibilidad espiritual regresa, tu discernimiento se activa, tu conexión con Dios se profundiza, porque el Espíritu Santo no solo habla a tu mente, habla a tu interior completo, y si prestas atención, Él te guiará incluso en los detalles más silenciosos. El verdadero propósito espiritual detrás del ataque de ansiedad. Hay algo que casi nadie te dice cuando atraviesas un ataque de ansiedad. Todos hablan del daño, del miedo, de la presión interna, del bloqueo emocional. Pero muy pocos hablan del propósito espiritual que puede esconderse detrás de ese momento tan oscuro. No todo ataque de ansiedad es solo un golpe emocional. A veces es una señal, a veces es un aviso, a veces es un espejo que revela áreas que ignoraste durante mucho tiempo. A veces es una alarma que Dios permite para que finalmente atiendas una herida que llevas dentro y que no puede seguir escondida. La ansiedad no siempre es tu enemigo. A veces es un mensajero que te muestra que has cargado demasiado, que has callado emociones que necesitaban ser procesadas, que has llevado culpas que nunca te correspondieron, que has intentado ser fuerte en áreas donde Dios nunca te pidió que fueras fuerte. Muchas veces, lo que llamas ataque de ansiedad es, en realidad, el colapso de una carga que llevabas desde hace años. Es tu cuerpo diciendo que ya no puedes sostener lo que has guardado en silencio. Es tu alma pidiendo descanso. Es tu espíritu llamando por ayuda de una manera que finalmente no puedes ignorar. El Espíritu Santo no te abandona en un ataque de ansiedad. Él no se aparta. Él no te mira desde lejos. Él está en el epicentro contigo. Está en el temblor interno. Está en la respiración entrecortada. Está en el descontrol emocional, no para condenarte, sino para revelarte algo, para mostrarte una herida que necesita ser sanada, para revelar una memoria que ya no puedes seguir cargando, para romper una fortaleza interna que te estuvo robando paz desde hace mucho. Él no causa el dolor, pero sí ilumina lo que el dolor está señalando. A veces un ataque de ansiedad ocurre porque llevaste por demasiado tiempo el papel de sostener tu propia vida. Intentaste resolver todo, controlar todo, anticipar todo. Intentaste ser tu propia protección, tu propia paz, tu propia fuerza. Y mientras más intentabas, más tu interior se saturaba. La ansiedad estalla cuando tu alma ya no puede cargar lo que tu mente insistió en controlar. Y en ese colapso, el Espíritu Santo habla más fuerte que nunca, aunque no lo percibas en el momento.
Jesús mismo mostró este principio cuando dijo en Juan capítulo 16, verso 33, que en el mundo tendríamos aflicciones, pero que Él había vencido al mundo. No prometió ausencia de presión, prometió presencia en medio de la presión. Y esa presencia no viene solo para sostenerte, sino para revelar lo que la ansiedad está exponiendo. A veces, la raíz del ataque no es el miedo del momento, sino una herida antigua que nunca olvidaste, una voz interna que te humilló hace años, un trauma que tu mente escondió, un patrón emocional que te fue impuesto. El Espíritu Santo usa el temblor para mostrarte dónde está la herida real. Cuando empiezas a ver la ansiedad no solo como un enemigo, sino como una revelación, la batalla interna cambia. Ya no te ves como alguien fallando, sino como alguien siendo purificado, sanado, guiado. Ya no te preguntas por qué estás sintiendo esto, sino qué necesitas sanar. Ya no te preguntas por qué Dios permitió esto, sino qué quiere enseñarte en este proceso. Y la ansiedad pierde una de sus fuerzas más oscuras, la confusión. El ataque no te destruye cuando entiendes su propósito, te expone lo que estaba escondido, te muestra lo que necesitas entregar, te revela lo que ya no funciona dentro de ti. Y cuando entregas esa área al Espíritu Santo, descubres algo sorprendente. La ansiedad deja de ser un gigante porque deja de estar oculta. Lo que se revela puede ser sanado, lo que se ilumina puede ser transformado. Lo que se entrega puede ser renovado. Ese es el verdadero propósito detrás de ese temblor interno. No para romperte, sino para reconstruirte desde un lugar más profundo. Cómo el Espíritu Santo te busca incluso cuando tú crees que lo estás decepcionando. Hay un pensamiento que golpea fuerte cuando estás ansioso y no puedes orar con libertad. Es la idea de que estás decepcionando a Dios. Esa sensación aparece como un peso en el pecho, como un nudo en la garganta, como una voz silenciosa que dice que estás fallando espiritualmente. Y cuando esa idea entra, te paraliza, te hace sentir indigno, te hace creer que Dios está triste contigo, que el Espíritu Santo está distante, que tu debilidad lo ofende. Pero nada de eso es verdad. Esa interpretación nace del cansancio emocional, no de la realidad espiritual. El Espíritu Santo no te busca cuando estás fuerte, te busca cuando estás quebrado. Él no se acerca cuando estás en control, se acerca cuando estás al borde. Él no te abraza cuando eres perfecto, Él te abraza cuando estás temblando. Y esto es algo que muchos creyentes no logran comprender porque crecieron con la idea de que acercarse a Dios requiere estabilidad, orden, claridad y fe firme. Pero Jesús mostró exactamente lo contrario. Él se acercó a los que estaban rotos, confundidos, nerviosos, heridos y cargados. No pidió fuerza, pidió entrega. Cuando estás ansioso, normalmente sientes que no mereces acercarte a Dios. Sientes que estás contaminado emocionalmente. Sientes que no puedes orar porque tu mente está en desorden. Sientes que tu fe está débil. Pero mientras tú te alejas por sentirte insuficiente, el Espíritu Santo se acerca más. No porque ignores tu debilidad, sino porque Él sabe que tu corazón necesita una intervención profunda. Sabe que necesitas descanso. Sabe que necesitas dirección. Sabe que necesitas ser sostenido. Lo que tú interpretas como decepción divina es, en realidad, tu alma hablando desde la culpa. Esa culpa no viene de Dios. Dios no te mira con exigencia. Dios no te mide por tu estabilidad emocional. Dios no se impresiona por tus momentos de fuerza, ni se decepciona por tus momentos de fragilidad. Él te mira con compasión, te mira con paciencia, te mira como un padre que conoce tus heridas internas más que tú mismo. Hay algo que transforma completamente esta percepción. El Espíritu Santo no depende de tu estado emocional para decidir si te hablará o no.
Él no observa tu ansiedad y dice, volveré cuando te calmes. Él se mueve hacia ti incluso cuando tú estás retrocediendo. Él va detrás de ti cuando tú te escondes en tu propio cansancio. Él busca cada espacio donde pueda tocar tu corazón, incluso si tú no puedes abrirlo del todo. Lo que tú ves como un día de fracaso espiritual, Él lo ve como una oportunidad para abrazarte más fuerte. La ansiedad te hace creer que estás fallando, pero Dios no piensa así. Él no te evalúa por tus sensaciones. Él no te juzga por tus pensamientos acelerados. Él no te abandona por tu falta de calma. Él sabe lo que estás viviendo, sabe lo que estás cargando, sabe lo que te está presionando. Salmos capítulo 34, verso 18, dice que el Señor está cerca de los quebrantados de corazón. No dice que está cerca de los seguros, de los fuertes, de los que oran sin interrupciones. Está cerca de los quebrantados. Eso incluye tu ansiedad, eso incluye tu confusión, eso incluye tu cansancio. Cuando entiendes que Dios no se decepciona de ti, sino que te busca incluso en medio de tu desorden emocional, algo se rompe dentro de ti. Te das cuenta de que tu valor no cambia por tus sensaciones. Te das cuenta de que tu conexión con Él no depende de tu estabilidad. Te das cuenta de que puedes orar aún temblando y Él te escucha igual. Puedes acercarte aún con la mente agitada y Él te recibe igual. Puedes hablarle aún sin sentir nada y Él responde igual. El Espíritu Santo no se aparta de ti cuando estás ansioso. Él se acerca y cuanto más te sientes incapaz, más intensamente Él te persigue, porque para Él tu debilidad no es un obstáculo, es una invitación. El momento exacto en que la fe revive dentro del ansioso. Hay un instante tan sutil que casi nadie lo nota, en el que la fe revive dentro de una persona que está ansiosa. No es un momento espectacular, no es un estallido emocional, no es una ola de energía espiritual, es algo más silencioso, más profundo y más real. Es ese segundo en el que tu corazón cansado deja de luchar por controlar la oración y empieza a rendirse. Es ese instante en el que ya no intentas forzar la fe, sino que permites que el Espíritu Santo respire dentro de ti. Ese momento es pequeño, pero cambia todo. La ansiedad te empuja a pelear internamente. Te hace sentir que necesitas demostrar tu fe, que necesitas sentir algo fuerte, que necesitas orar bien, que necesitas hacer más fuerza para conectar con Dios. Pero la fe no se activa con presión, se activa con rendición. La fe no aparece cuando tú la obligas. Aparece cuando tú sueltas la necesidad de tener el control. Y es en ese acto silencioso de soltar donde la fe revive de forma más poderosa que cualquier sentimiento intenso. El corazón ansioso piensa que tiene que hacer algo para merecer sentir la presencia del Espíritu Santo. Piensa que necesita calmarse primero, organizar la mente primero, resolver los miedos primero. Pero la fe revive justamente cuando te das cuenta de que no puedes resolverlo solo. Revive cuando dices dentro de ti, Señor, no puedo con esto, pero aquí estoy. Revive cuando aceptas que no tienes claridad, pero aún así te presentas. Revive cuando reconoces que estás herido, pero eliges quedarte. Revive cuando tu alma deja de luchar para demostrar algo y empieza a descansar en la verdad de que Dios ya está contigo. Ese momento exacto ocurre cuando la desesperación baja solo un poco, lo suficiente para que tu espíritu respire. A veces sucede en medio del llanto, a veces en silencio absoluto, a veces en un suspiro, a veces en una frase corta que dices, sin pensarlo, «Ayúdame, Señor». Esa frase, aunque parezca simple, es una explosión de fe, porque es la confesión más honesta que puedes hacerle a Dios. No viene desde tu fuerza, viene desde tu necesidad, y la fe verdadera nace allí no en tus sentimientos, sino en tu dependencia.
Jesús mostró esto muchas veces. Cuando Pedro comenzó a hundirse en el agua, no hizo una oración elaborada. Solo dijo, Señor, sálvame. Y Jesús respondió de inmediato, no porque Pedro estuviera en calma, no porque estuviera fuerte, no porque estuviera en control, sino porque en medio del miedo reconoció que no podía valerse por sí mismo. Ese fue el instante exacto en el que la fe revivió dentro de él, y ese mismo principio se aplica a ti cada vez que sientes que la ansiedad te está ahogando. La fe revive cuando dejas de forzar lo espiritual y empiezas a permitir lo espiritual. Cuando ya no intentas sentir, sino que te abres a ser tocado. Cuando ya no intentas controlar tus pensamientos, sino que reconoces que necesitas dirección. Cuando ya no intentas demostrar nada, sino que admites que necesitas ser sostenido. La fe revive cuando tu alma se rinde, no cuando se esfuerza. Y aquí está lo más hermoso. Ese momento exacto en el que tu fe revive no siempre se siente como una revelación. A veces se siente como una calma pequeña que desciende sin ruido. A veces como un pensamiento suave que trae claridad. A veces como un alivio interno repentino. A veces como una fuerza tranquila que llega sin explicación. No es emoción, es presencia. No es ánimo humano, es el Espíritu Santo despertando algo dentro de ti que la ansiedad había intentado apagar. Cuando entiendes esto, dejas de buscar señales grandiosas y empiezas a prestar atención a los detalles pequeños, porque la fe revive en lo pequeño, en lo sincero, en lo rendido. Y una vez que revive, incluso en forma de chispa, es suficiente para que el Espíritu Santo tome esa chispa y la convierta en luz. La práctica espiritual que detiene la ansiedad en 30 segundos antes de orar. Hay un instante antes de orar que determina todo lo que sucede después. Ese instante es el momento en el que decides si vas a entrar en la presencia de Dios desde el ruido o desde la rendición. La mayoría de las personas intenta orar directamente desde el caos interno, creyendo que la oración en sí misma organizará el desorden emocional. Pero el corazón necesita un puente, la mente necesita un respiro, el espíritu necesita espacio. Y hay una práctica sencilla, casi invisible, que puede detener la ansiedad en 30 segundos y abrir la puerta para que la voz del Espíritu Santo vuelva a ser percibida con claridad. Todo comienza con el cuerpo, porque la ansiedad lo domina antes de dominar el espíritu. El Espíritu Santo no necesita un cuerpo perfecto para hablarte, pero sí necesita que sueltes la tensión suficiente para que tu interior pueda escuchar. Por eso, esta práctica no es un ritual, no es una fórmula, no es una técnica emocional. Es un acto espiritual de rendición que involucra tu respiración, tu postura y tu enfoque. Son 30 segundos donde tú decides conscientemente que la ansiedad no será la que gobierne tu oración. El primer paso ocurre cuando cierras los ojos por un momento y permites que tu respiración deje de pelear contigo. No necesitas respirar profundo de inmediato, solo necesitas soltar el aire que llevas atrapado en el pecho. Ese aire retenido es una señal de que tu cuerpo está en alerta. Cuando lo liberas, rompes el ciclo fisiológico que alimenta la ansiedad. Ese simple acto ya empieza a abrir espacio en tu interior. Es como decirle al corazón, no necesitamos correr. Aunque estés temblando por dentro, tu cuerpo empieza a recibir la orden de que no está en peligro. El segundo paso ocurre cuando colocas una mano en tu pecho o en tu abdomen. Este gesto no es simbólico, es espiritual. Es tu cuerpo diciéndole a tu alma, estoy aquí contigo. Y es tu alma diciendo, estoy aquí con Dios. Este contacto físico envía un mensaje directo al sistema nervioso que reduce la sensación de amenaza. Pero más profundo que eso, crea un puente entre lo emocional y lo espiritual.
Ese toque se convierte en un altar silencioso donde el Espíritu Santo puede empezar a descender. El tercer paso ocurre cuando pronuncias una frase corta, suave y verdadera. No una declaración de fuerza, no una frase elaborada, no algo que tu mente no cree. Solo una verdad simple que tu espíritu reconoce incluso en medio del caos. Puede ser, Señor, aquí estoy, o Espíritu Santo, dame tu paz, o Jesús, te necesito ahora. Cuando dices una frase así, no estás intentando controlar la ansiedad. Estás invitando al Espíritu a ocupar el lugar que la ansiedad tomó. Y Él responde, no siempre con una emoción fuerte. A veces responde con una sensación de alivio que dura un segundo. A veces con una calma que baja lentamente. Y veces con un pensamiento claro que rompe el ruido. El cuarto paso ocurre automáticamente, cuando tu pecho comienza a aflojarse y tu respiración se vuelve más suave, algo en tu interior se abre. No se abre por esfuerzo, se abre por presencia. Esta apertura es pequeña, pero suficiente. Lo que antes estaba cerrado por tensión empieza a abrirse por rendición. Y ese pequeño espacio es todo lo que el Espíritu Santo necesita para comenzar a hablar. Él no exige paz perfecta, exige un resquicio, exige un segundo de entrega, exige un instante donde tú reconozcas que no puedes, pero Él sí puede. Esta práctica de 30 segundos no elimina la ansiedad para siempre, pero la detiene antes de orar. Y detenerla antes de orar cambia todo. Cambia la forma en la que escuchas, cambia la forma en la que hablas con Dios, cambia la forma en la que percibes la presencia, porque ya no entras en la oración desde la urgencia, sino desde la apertura. Ya no entras desde el caos, sino desde el espacio. Y ese espacio es suficiente para que el Espíritu Santo haga lo que tú no puedes hacer por tu cuenta. Lo que antes parecía silencio comienza a convertirse en dirección. Lo que antes parecía distancia se convierte en cercanía. Lo que antes parecía bloqueo se convierte en sensibilidad. Todo porque le diste 30 segundos al Espíritu Santo para calmar lo que la ansiedad estaba intentando dominar. La transición final. Cuando la voz del Espíritu Santo vuelve a ser más fuerte que tus pensamientos. Hay un momento en la vida espiritual que es profundamente transformador. Es ese instante en el que, después de tanta lucha interna, la voz del Espíritu Santo comienza a sonar más fuerte que tus pensamientos ansiosos. No es un momento ruidoso, no es un momento emocionalmente explosivo. Es un cambio sutil pero poderoso. Es como si dentro de tu mente llena de ruido se abriera un pasillo silencioso. Un pasillo donde, por primera vez en mucho tiempo, puedes escuchar algo que no nace de tu miedo, sino de la presencia de Dios. Ese momento de transición no ocurre como un milagro repentino. Ocurre porque algo dentro de ti finalmente se rindió a la paz que no podías producir por tu cuenta. La mente ansiosa habla alto, habla rápido, habla sin permiso, habla sin descanso. Pero el Espíritu Santo no compite en volumen, Él compite en verdad. Y cuando tu interior empieza a soltar el control, incluso un poco, esa verdad se vuelve más clara que el ruido. No porque el ruido desaparezca, sino porque tu espíritu deja de estar sometido a él. Empiezas a distinguir pensamientos que nacen del miedo y pensamientos que nacen de la presencia. Empiezas a sentir una calma que no puede explicarse con razones lógicas. Empiezas a notar que, aunque tus problemas sigan ahí, ya no tienen el poder de dirigir tu respiración ni tu ritmo interno. Esa transición ocurre cuando la ansiedad pierde su derecho de gobernar tu percepción. No porque tú la hayas vencido por fuerza, sino porque el Espíritu Santo llenó el espacio que antes estaba saturado. Y cuando Él ocupa ese lugar, incluso el pensamiento más ruidoso pierde autoridad.
Es como si tu alma recordara de repente quién es tu verdadero guía, quién sostiene tu vida, quién te dirige, quién te calma, quién te da identidad. La ansiedad te confunde, el Espíritu Santo te orienta. La ansiedad te acelera, el Espíritu Santo te ordena. La ansiedad te encierra, el Espíritu Santo te libera. Este cambio también ocurre en el cuerpo. Tu pecho se siente menos apretado, tu respiración se vuelve más suave, tus hombros bajan sin que tú lo pienses. Tu mente ya no está saltando de preocupación en preocupación, no porque no existan motivos para preocuparte, sino porque algo mayor está gobernando tu interior. Esta sensación no siempre viene con emoción intensa. A veces es apenas una percepción clara de que ya no estás luchando solo. A veces es ese pensamiento suave que dice, estoy contigo. A veces es un alivio sin explicación. A veces es una convicción tranquila de que puedes respirar. Y aquí hay algo que necesitas entender profundamente. Cuando la voz del Espíritu Santo empieza a ser más fuerte que tus pensamientos, no significa que tu ansiedad desapareció para siempre. Significa que ya no tiene el control. Significa que tu espíritu volvió a tomar su lugar. Significa que la presencia de Dios recuperó el espacio que el miedo había tomado. Significa que tu interior dejó de correr detrás de tus sensaciones y empezó a descansar en una verdad inmovible. Esa verdad no depende de lo que sientes, depende de quién te sostiene. En esta transición, la oración vuelve a fluir. No con esfuerzo, sino con sinceridad, no con urgencia, sino con entrega, no con miedo, sino con confianza. Hablas con Dios y sientes que Él está ahí, aunque tu mente no esté totalmente en silencio, y esa percepción se vuelve suficiente para continuar. Es como si el Espíritu Santo te tomara de la mano y te dijera, ya puedes caminar, yo estoy guiando tus pasos. No necesitas entender cada pensamiento, no necesitas controlar cada emoción, solo necesitas seguir la voz que ahora se volvió más fuerte que el ruido. Cuando esta transición ocurre, ya no oras desde la ansiedad, oras desde la presencia. Ya no buscas sentir algo, buscas permanecer. Ya no preguntas si Dios está contigo, empiezas a reconocer que Él nunca se fue. Y es en ese reconocimiento donde la fe crece sin esfuerzo, donde la paz se establece, donde la sensibilidad espiritual regresa, donde tu alma encuentra descanso. Llamado final, no permitas que la ansiedad escriba tu historia espiritual. Hay un punto en el que necesitas tomar una decisión que cambiará la manera en que vives tu relación con Dios. No es una decisión emocional. No es una decisión impulsiva, es una decisión espiritual. Es decidir que la ansiedad no tendrá el derecho de escribir tu historia. Es decidir que tus pensamientos acelerados no serán más la voz dominante dentro de ti. Es decidir que tu alma no seguirá siendo moldeada por el miedo, la culpa, el agotamiento o la confusión. Es decidir que la voz del Espíritu Santo será la que gobierne tu camino, incluso cuando no puedas sentirla con claridad. La ansiedad siempre intentará narrar tu vida desde el peor escenario. Intentará decirte que no puedes, que no eres suficiente, que Dios está lejos, que tu fe es débil, que tus luchas te definen. Pero nada de eso tiene autoridad sobre ti cuando eliges creer lo que Dios dice, porque Dios no te definió por tus momentos ansiosos, no te etiquetó por tus temporadas de miedo, no te llamó por tus sensaciones, te llamó por tu nombre, te escogió antes de que tus batallas internas comenzaran. Te sostuvo cuando tú ni siquiera entendías lo que estaba pasando dentro de tu corazón. Este llamado no es para que seas perfecto, es para que seas consciente, no es para que nunca sientas ansiedad, es para que la ansiedad no decida por ti.
Es para que, aún temblando, elijas acercarte a Dios. Es para que, aún confundido, decidas abrir tu corazón. Es para que, aún sin sentir nada, permanezcas en la presencia. Porque el Espíritu Santo no se mueve por tus emociones, se mueve por su fidelidad. Y su fidelidad no cambia cuando tú estás cansado, no cambia cuando tu mente está en ruido, no cambia cuando tus pensamientos están desordenados. Él sigue ahí, Él sigue hablando, Él sigue sosteniéndote. No permitas que la ansiedad defina quién eres delante de Dios. Tú no eres la sombra de tus pensamientos, no eres la consecuencia de tus temblores internos, no eres la suma de tus momentos de debilidad. Tú eres alguien buscado por el Espíritu Santo, eres alguien amado por Jesús. Eres alguien sostenido por el Padre. Eres alguien que aún en medio del caos tiene un propósito espiritual que no puede ser cancelado por ninguna emoción pasajera. La ansiedad podrá intentar quebrarte, pero no puede cancelar la obra de Dios en tu vida. Podrá intentar nublar tu percepción, pero no puede apagar la presencia que te acompaña. Podrá intentar llenarte de culpa, pero no puede tocar la gracia que te cubre. Podrá intentar alejarte de la oración, pero no puede interferir en la manera en que Dios te mira. Porque la historia espiritual que Dios escribió para ti no tiene capítulos abandonados, no tiene páginas arrancadas, no tiene destinos inciertos. Lo que Él comenzó en ti, Él lo terminará. Este es el momento de decidir que no vivirás más guiado por el ruido. Es el momento de elegir conscientemente que la ansiedad no tendrá la última palabra. Es el momento de levantar el corazón, incluso cansado, y decir: Señor, no permito que esto escriba mi historia. Yo elijo tu voz, yo elijo tu presencia, yo elijo tu dirección. Esta decisión no elimina la ansiedad para siempre, pero establece un principio espiritual. No serás gobernado por lo que sientes, sino por aquel que te sostiene aun cuando no sientes nada. Permite que el Espíritu Santo recupere cada espacio que la ansiedad ocupó. Permite que Él escriba la parte de tu historia que tú no podías escribir. Permite que Él transforme lo que parecía irreparable. Permite que Él te muestre que tu fe sigue viva, incluso cuando tu mente no coopera. Permite que Él te lleve a un lugar donde la paz no depende de tus circunstancias, sino de su presencia constante. Este es tu llamado final. No es un final de derrota, es un final de decisión. No es un cierre de miedo, es un cierre de entrega. Que tu historia no la escriba la ansiedad, sino la voz de Dios que te busca, te sostiene y te guía sin soltar tu mano.